Lorenzo Meyer. Muchas gracias por estar aquí presente. México, el centro de la discusión, que es el tema del petróleo, se puede hacer desde muchos ángulos, de muchas maneras. Yo voy a meterme un poco en la historia y luego llegar al momento actual y lo que significa lo que está en juego. Ya sé que es muy importante la reforma educativa, la reforma fiscal, que hay reformas. Ahora es el tiempo de la reforma, ¿no? Nos dijo Peña Nieto que en 120 días esto va a quedar, pero que transformado y que nadie va a reconocer este país y que el futuro es nuestro, etcétera. Tengo muchas dudas al respecto. Pero esta reforma, lo que proponen es realmente sustantivo, porque los recursos que están en juego y el futuro que está en juego es enorme, va más allá del sexenio de Peña Nieto, va hacia el corazón del siglo XXI mexicano. Quiero empezar, le ponemos la primera, por favor. ¿De dónde viene esto? Una propuesta es que estamos yéndonos al porfiriato, a otro nivel, pero estamos en peligro de que el enfoque que se le dé al petróleo sea muy similar al que se le dio en el porfiriato y con las mismas consecuencias. El petróleo mexicano no tenía ninguna importancia al final del siglo XIX, y no voy a entrar en la historia desde que se descubrieron los pozos en Pensilvania y el petróleo se convierte en el gran motor de la economía y la industrialización de fines del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. En el porfiriato lo que se hizo fue entregar la propiedad de los depósitos petroleros a las empresas privadas. ¿Por qué razón? En principio hay una lógica del interés nacional de don Porfirio para hacer eso. El petróleo originalmente era una parte de la riqueza del subsuelo que correspondía al monarca español. Estoy hablando del siglo XVI en adelante, no hacia atrás. Entonces el soberano era el dueño de la plata, el oro, los metales y el petróleo. Esa es la legislación colonial que sigue manteniéndose en el México independiente, pero al final del siglo se dice no, vamos a entregársela a las empresas privadas. Ellas son las únicas, vean el razonamiento, pero es igualito al de ahora. Ellas son las que tienen el capital para explotarlo, el conocimiento para explotarlo, y nosotros lo necesitamos para nuestro desarrollo interno, básicamente para los ferrocarriles. La idea era conseguir un combustible barato, nacional, para la gran red de ferrocarriles que había creado don Porfirio, que era lo que más caracterizaba a México del porfiriato. La modernización llegó a México por la vía del ferrocarril. Por la vía del ferrocarril se pudo explotar de manera distinta la minería, se pudo exportar productos agrícolas. El ferrocarril es todo. El petróleo se les da por esa razón, para que lo exploten ellos, teniendo una vaga conciencia de qué tan importante era. No se sabía cuánto petróleo había en México. Había unos informes del gobierno, benditos informes del gobierno, esto es un problema de todo el tiempo. Había dos puntos de vista. Un geólogo, muy bien dentro de la estructura de poder, dijo hay poco petróleo. Otro geólogo, un señor Ordóñez, un ingeniero Ordóñez, muy jovencito, que no tenía mucha importancia política, dijo hay un montón de petróleo. Le hicieron caso al primero, burocráticamente. Yo espero que así haya sido, no tengo motivo para pensar que sí sabían que había mucho petróleo y se lo entregaron. Ahora sí, hoy sí ya sabemos que sí hay mucho petróleo.
En el porfiriato hay un elemento de inocencia. Y entonces las leyes, la de 1884, 1901, 1909, son para darle seguridad al inversor. Ahora, ¿cuál era el inversor? La siguiente, por favor. Bueno, a ver, esa es la segunda. Ya me aquí. A ver, póngale la siguiente. Esto es lo que quería yo poner. Vean cuáles son los inversores. Ahí están el Águila, la Standard Oil de New Jersey, la Huasteca, la Gulf, Sinclair City Services, la Corona, Warner Kinnitla. Son puras empresas extranjeras, norteamericanas, inglesas, holandesas. Esas son las que llegan a explotar el petróleo mexicano. No hay capital mexicano. Había los primeros intentos son mexicanos, pero son chiquititos. Entonces pues llegan las fuertes. Es interesante que vean ustedes el Águila. Allí en los números, en las hectáreas que tiene, son 850,000 hectáreas que tiene en las concesiones petroleras. Es igual que la Standard Oil. Bueno, Standard Oil ahí dice con E, pero es que mi ayudante se comió la S. Son unas grandes cantidades. La Standard Oil es una empresa petrolera, así nació. El Águila no. El Águila es un derivado de un señor que era contratista de don Porfirio, un inglés que vino aquí a hacer el canal del desagüe, que vino a rehacer el puerto de Veracruz, que vino a rehacer el ferrocarril de Tehuantepec, y se encontró petróleo. Entonces él es petrolero por accidente, pero luego se convirtió en un foco importante. Entonces esta es la industria. Esto de la inversión que tiene allí, piensen que no son dólares de los de ahora, cuando pongo ahí 63 millones de dólares, son unos dólares que valían un montón, son como pesos oro. Es una cantidad considerable para la época. Ahora sí, vamos a las otras anteriores. El petróleo, ¿para qué va a servir? Allí está la participación que tiene en el PIB de México de la época. Miren, 1922, 1923, es muy importante, es más del 6%, es más o menos. Ya tener una participación del 6-7% en una sola industria es un montón. Entonces el petróleo, esos son sus años dorados, fines de los 20. Y luego empieza a caer otra vez. Vean ustedes, en 1936, en vísperas de la expropiación petrolera, ya no tiene tanta importancia. En parte, la expropiación que hace el general Cárdenas es cuando el petróleo ya perdió importancia relativa dentro del Producto Interno Bruto. Pero en algún momento fue fundamental, porque México es el segundo productor de petróleo. Y es esa producción, ¿para qué se quiere? Le quedaron chiquitos los ferrocarriles. Es para el mercado externo, básicamente. Ya el mercado interno, vendérselo a los ferrocarriles es poquitito. ¿Qué se puede hacer? Es el mundo, el mercado. El mercado en manos de empresas extranjeras no es un recurso natural no renovable, que luego le pusimos nosotros el término estratégico, que está siendo extraído y llevado al mercado internacional y deja así una cierta importancia del 6% en el Producto Interno Bruto. Esa es la importancia de la industria, pero eso no es ese es el valor de la producción. Eso no lo dejaban, son impuestos, salarios y renta de los terrenos. Es mucho menos lo que va a dejar en serio en la economía mexicana, pero sí tiene una gran importancia. Ahora vamos a la siguiente.
Estos son lo que le deja al gobierno federal en esos años. Vean, los ingresos, los impuestos pagados, son muy bajos los impuestos, y representan en los años, principios de los años 20, una cantidad interesante. Fíjense, en 1922 es más o menos el mismo valor que tiene hoy el petróleo. En su momento máximo, cuando eran las empresas extranjeras las que lo dominaban, ahí está el 33.6%, luego va a disminuir su importancia. O sea que en el pasado ya tuvimos un petróleo que en impuestos le dejó al fisco exactamente lo mismo que le deja hoy. Y la economía mexicana no se mostró particularmente próspera en esos años. Claro, son los años después de la revolución, pero los años 20 son hasta que llega la Gran Depresión, son interesantes, pero nada del otro mundo. El petróleo no le inyectó nada particularmente importante a la economía mexicana. El petróleo de ese momento cumbre de la exportación, producción y exportación de ese combustible en México, es una economía de enclave. Está en México pues, por accidente, porque aquí están los depósitos petroleros, pero no está integrado a la economía. Es parte de una economía mundial, beneficia a el desarrollo de las grandes potencias que son Estados Unidos y la Europa, sobre todo la Europa occidental. Allí va a dar el petróleo, pero no hay una gran contribución excepto en los impuestos. Ahora, los impuestos ¿qué hace el gobierno en los 1920? Pues básicamente mantener al ejército, que es su principal gasto. El ejército es la fuente política del gobierno de la revolución. Después será el PNR, PRM, PRI, pero hasta mucho después. En realidad el ejército sigue siendo la columna vertebral de la política en los 20 y en los 30. Ya en los 40 la cosa empieza a cambiar. Entonces el gasto de la industria que deja la industria petrolera por la vía de los impuestos es un gasto que es vital para el gobierno, pero no es un gasto vital para la economía, es un gasto para su burocracia, la burocracia en particular la militar. Lo que sigue, por favor. En esos años entre 1900, es un punto importante que hay que mantener siempre en consideración. La industria del petróleo en México coincide con la Revolución Mexicana. Es 1910, 1911 es cuando empieza realmente a emerger esta industria, y es cuando tiene lugar la revolución. Entonces es una industria que no paga impuestos al principio, porque don Porfirio se los exentó, nada más tenían que pagar el impuesto del timbre, ese timbrecito chiquito que va en los papeles oficiales y listo, que costaba unos cuantos centavos. No pagaban impuestos. Luego, como vimos ahí, sí hay pago de impuestos por exportación, pero es un lío, es un esfuerzo, un enorme esfuerzo del gobierno mexicano por arrancarles impuestos, porque ellos son los dueños del petróleo, no el gobierno. Empieza con Madero, sigue con Carranza, y con Carranza viene la Constitución de 1916 en Querétaro, que se pone en marcha en 1917. Ahí está el artículo 27. El problema ahora, y entonces, ese artículo 27 es la esencia. Bueno, ahora el ingeniero Cárdenas dice el 28 también es importante, 27 y 28. En ese artículo, lo que hacen los revolucionarios de Querétaro, que son puros carrancistas, ya está eliminada la influencia zapatista, villista, pero no sus ideas. Entonces, además de la reforma agraria, en el párrafo cuarto del artículo 27 dice
quedan abolidos todos los contratos en materia de petróleo que se hicieron en el pasado, es decir, los porfiristas. El petróleo es de la nación. Es una manera de decir, ahora nos pagan regalías e impuestos por eso. Pero las empresas que tienen esas 850,000 hectáreas que vimos ahí de dos empresas tienen entonces ya más de un millón y tantos de hectáreas, dicen no, esos depósitos que están en estos terrenos que nosotros compramos o rentamos son nuestros. Y si ustedes, los revolucionarios, quieren cambiarlo, pues allá ustedes, pero no nos cambian retroactivamente esto. Entonces el problema de Carranza hasta Calles y hasta el inicio de Cárdenas es darle contenido al artículo 27, y son un montón, no los voy a aburrir. Este es uno de los asuntos que yo me puse a investigar para mi tesis de doctorado, así que me lo conozco de pe a pa, pero no los voy a aburrir. Uno de ellos es los acuerdos de Bucareli, que alguien llama tratados de Bucareli. No, nunca fueron tratados, fueron acuerdos entre los dos presidentes, el de México y el de Estados Unidos, que mandaron sus representantes a las calles de Bucareli. No es porque estuviera allí gobernación, sino porque ahí rentaron una casita, y en esa casita se pasaron varios meses discutiendo el tema del petróleo, de la reforma agraria, de la deuda, de las reclamaciones, todo lo que tenía Estados Unidos pendiente con México, y que por eso no reconocía el gobierno de Obregón. Entonces Obregón tuvo que firmarlos para que los reconocieran. Bueno, una derrota, pero queda pendiente el tema del petróleo, agarrarlo bien, porque los representantes mexicanos aceptaron que, bueno, no se podía hacer retroactivo, que es una derrota fantástica para México, porque si una revolución es revolución es porque es retroactiva en todo, porque pone en duda todo lo existente y dice, ahora lo voy a poner patas para arriba, pero no cuando se trata de los extranjeros. Y ese punto hay que tenerlo bien claro, porque podemos regresar a eso. A los extranjeros no se les toca. Si ustedes quieren cambiarle los derechos a los mexicanos, cámbiense. Muy su problema. A nosotros, inversionistas extranjeros, no. Y no es porque su petróleo nos importe mucho, porque ya para 23 empezaba a declinar la producción petrolera mexicana, sino porque no queremos dejar antecedentes o precedentes. ¿Qué tal si luego nos hacen esto mismo en otra parte donde sí hay mucho petróleo, y en otra parte, porque los depósitos petroleros les da por estar en todos lados, en lugares no muy aptos para el desarrollo de grandes potencias, etcétera, países chiquitos, países marginales, etcétera? ¿Qué tal si hacen eso mismo? Entonces a México no se lo vamos a permitir. Viene de ahí el problema de la ley reglamentaria. La ley reglamentaria, Calles la hace, los norteamericanos no la aceptan, hay un momento de tensión enorme que el embajador de la época, el embajador Sheffield, quiere resolver por la vía de la fuerza, una demostracioncita de fuerza, que se use la fuerza, cuando el gobierno mexicano quiere detener los trabajos de exploración de una de las empresas porque no cumplen con la ley reglamentaria que se acababa de imponer. La ley que finalmente pasa, esta es algo que tenemos también que tener en cuenta, la hace la embajada norteamericana. El consejero jurídico de la embajada norteamericana, el señor Reuben Clark Jr., un abogado muy bueno, que tiene como embajador al señor Morrow, en un acuerdo con Calles, rehacen la ley reglamentaria del petróleo. El Congreso, que es, pues no es como el de ahora, pero se parece, obedece lo que le dicen y ya la pasa. Es una derrota en donde México lo único que logró fue que se aceptara que tienen que cambiar los títulos que le dieron originalmente a las empresas, en la época de Don Porfirio y el principio de la por las empresas extranjeras. Entonces
Lo importante de aquí es ver cómo se mueven ellos. Ellos tienen una capacidad de interferir, de incluso hacer que un país supuestamente soberano, que nunca hemos sido realmente soberanos, modifique sus leyes y las ponga como ellos quieren o tenga que negociarlas. La que sigue, por favor. Caramba, aquí me faltó una buena. Algo me pasó ayer. El cardenismo. Eso es lo que me. El cardenismo va a cambiar todo. El cardenismo es un gran momento en México. Es el único momento en que la izquierda ha estado en el poder. No lo tomó por las elecciones, porque pues las elecciones de don Lázaro, se le reconoce todo a don Lázaro, pero sus elecciones no fueron realmente, fueron como las hace un partido de Estado ya, ¿no? La izquierda no llegó ni por revolución, ni por elecciones, llegó por otra vía, una tercera vía muy extraña, que es el choque de don Lázaro con Plutarco Elías Calles, y allí el apoyo principal, inmediato, decisivo, básico de Cárdenas es el ejército. Ya después van a ser las organizaciones de masas y las CNC y las CTM y todo lo demás, pero de llegan los extranjeros y nosotros ponemos el petróleo que está en el subsuelo. Los ingleses, es con ellos cuando está haciendo la relación, reconocen que el Estado mexicano es el dueño fundamental de los recursos que están ahí abajo. Bueno, entonces el gobierno pone eso, su título de propiedad, y los ingleses ponen el dinero y van a explotar Poza Rica, que la acababan de descubrir. La producción petrolera se viene para abajo, y ¡pum! Empieza a repuntar, y sobre todo es una gran esperanza, Poza Rica. Entonces ya hay un acuerdo, va a haber una gran empresa. Pemex debió de haber nacido así. Ese es, digamos, el embrión, cuando estaba todavía en la vientre de su madre. Pemex era una empresa mixta. Su parte original es Petromex, que era una empresita chiquita del Estado, que se dedicaba a estar sacando petróleo de las zonas federales que pasaban cerca de donde las compañías ya lo habían descubierto, para horror y disgusto de las compañías. Y pasaba un arroyito frente a un pozo petrolero, ese es terreno federal, entonces yo hago ahí mi agujero. Dicen, oiga, pero si a mí me costó un montón saber que aquí había petróleo, sorry, pero este es terreno federal, y de aquí saco, y ahí sacaba para los ferrocarriles, justamente. Pero entonces iba a ser una gran empresa, y viene el problema del sindicato petrolero único, que el gobierno de Cárdenas lo apoya. Viene el conflicto por la firma del tratado del contrato colectivo de trabajo, y la expropiación no es algo que se hubiera pensado, es una decisión de, en un momento crítico, una persona como el general Cárdenas, que no hay muchos como él, está a cargo del poder ejecutivo y tiene una idea de México grande, una idea generosa. Rarísimo que un presidente tenga una idea generosa y grande de su país, y se echa ese conflicto. Ese es el momento decisivo. Él y Mújica lo discuten así rápido. Vamos, no quieren las empresas aceptar el contrato colectivo ni la resolución que dio un tribunal laboral en favor de ese contrato colectivo y que las autoridades judiciales mexicanas apoyan. No lo quieren. Entonces están en desacato, y hay dos posibilidades.
pongo un interventor en cada una de las empresas, les tomo lo que están ellos recibiendo en caja, pago a los obreros, les dejo el resto y vamos a negociar cómo se resuelve esto. Esa es una posibilidad. Y la otra es, ¿qué tal si corto el nudo gordiano y agarro y de tajo, pácatelas, se los quito todo, los expropio y nacionalizo el petróleo? No lo esperaban. No esperaban eso, nadie lo esperaba, ni Cárdenas lo esperaba. Pero tomó la decisión y entonces viene esa expropiación de 38, que es uno de los grandes momentos del nacionalismo mexicano. Es quizás su gran momento. Piénsenle cada uno de ustedes y díganme dónde está otro que sea posible superar eso. Fue hecho pero así, rapidísimo. Una cosa bien importante, toda esta política petrolera que expresada aquí desde don Porfirio hasta 1938 es una política donde el pueblo mexicano no entra. Es una política de élites, de los grupos dirigentes. Los mexicanos andaban por algún lado, pero no en el petróleo. Este es de los poquitos, de los profesionales. Bueno, como ahora, pero no, ahora va a ser distinta, porque ahora sí ya vamos a ver qué pasa el domingo. El punto es que en ese momento sí entra la movilización social. La produce Cárdenas, la induce, pues tenía forma de inducirla. Y además despierta la imaginación y el orgullo. Eso es lo que a mí me parece importante. Es un momento en que los mexicanos, que han sido bocabajeados muchísimo, intentan la independencia y al ratito les quitan la mitad del territorio. Luego viene la intervención tripartita y los franceses se quedan aquí un tiempo y hay que echarlos con ayuda de los norteamericanos que presionan para que se vayan. Y luego pues entraron en Veracruz y que llegaron por el Carrizal y que la expedición punitiva, y aquí es el gran momento. Aquí sí es lo que dice el gobierno, apoyado por movilización social, y viene la expropiación. La que sigue, por favor. Lo que viene, la tercera parte del cardenismo, primero es el intento de una empresa mixta, el segundo es la expropiación, el tercero es Pemex y su salvación. Eso es lo que Peña Nieto ahora toma, cuando dice, pero si aquí están las palabras del general, cuando en 1940 se aprueba esa modificación al artículo 27 que dice que las empresas privadas, que Pemex puede hacer uso de contratos con las empresas privadas si es necesario. Pero es que estaba intentando salvar a Pemex. No es lo mismo 1938, 39, 40, cuando se está en el filo de la navaja. Es la gran decisión mexicana y Pemex se puede venir abajo. Entonces el general Cárdenas estaba dispuesto a entrar en contacto con el diablo. Si se pudiera, el diablo, yo le salvo Pemex, venga, déjense la empresa privada, Satanás. Y sí entra en contacto con Satanás, porque entra en contacto con el gobierno de Hitler para venderle petróleo, entra en contacto con el gobierno de Mussolini para venderle petróleo, entra en contacto con el gobierno japonés del emperador Hirohito para venderle petróleo. No le venden mucho, pero en fin, ya se trata de lo que caiga. Es un momento muy crítico, por eso está esa redacción del artículo 27. Pero en el artículo, en la reglamentación también se dice, veanlo, está en el diario oficial, 9 de noviembre de 1940, veanlo. Dice, las empresas con las que se hagan estos contratos tienen que ser mexicanas y dirigidas o propiedad de ciudadanos mexicanos, nada de extranjeros. Sí a la empresa privada, pero solo a la mexicana. La que sigue, por favor. Luego viene el alemanismo, los años 40, principios de los 50, ya el cardenismo perdió. El cardenismo, así como toma el poder sin que nadie se dé cuenta prácticamente,
insisto, a mi juicio es el único momento en que la izquierda ha estado al mando de la institución máxima de este país, que es la presidencia, igualito la perdió, porque ya Ávila Camacho, pues de izquierda, realmente, y su hermano Maximino, bueno, ese estaba a la derecha de la derecha, pero afortunadamente el señor se lo llevó antes de que pudiera hacer más desmanes. Pero el señor Alemán, pues es el equivalente. Entonces, él sí da contratos a empresas norteamericanas pequeñas, los contratos riesgo. Les asignan áreas en las que pueden perforar, si encuentran petróleo, extraerlo y vendérselo a Pemex. Entonces ya hay una presencia del capital externo, chica, pero muy significativa. Vuelven, ya están otra vez de regreso. Y es que habían estado presionando desde antes para regresar. La que sigue, por favor. Pero luego viene Ruiz Cortines, también de Veracruz, pero que es distinto de Alemán. Y entonces allí se va a fraguar un cambio. Se van a acabar con los contratos riesgo que firmó Alemán, se van a sacar a todas las empresas con las que se firmaron 18 contratos, pero creo que eran 5 empresas, y entonces se modifica la Constitución y queda como está hoy, que es lo que quieren cambiar, en donde ya queda claro que eso es exclusivo del Estado mexicano, bueno, como representante de la nación, de todos nosotros. Tengo mis dudas que el Estado mexicano nos represente, pero en fin, vamos a suponer que sí. Entonces, se cierra la participación a la empresa privada. La que viene, por favor. Pero la situación sigue evolucionando. La economía mexicana entra en una crisis de la que ya algunos, por lo que veo aquí, por la edad de algunos de los que estamos aquí, ya la recordamos, la de 1982, otros no. Otros, los jóvenes, esos ya nacieron en la depresión y la crisis y ya no se acuerdan de lo que había antes. El sistema económico entra en un gran problema con Echeverría. En 1973 el desarrollo estabilizador se viene abajo, está en crisis. En 76 devaluación, necesidad de rescate del exterior y se encuentra petróleo, Cantarell. Se encuentra Cantarell por equivocación, bueno, por accidente, porque el señor Cantarell, que ahí iba a buscar pescado, encuentra el petróleo, lo reporta y alguien inteligente en Pemex dijo, aquí hay petróleo, porque pues si está saliendo, quiere decir que hay. Entonces vamos a perforar el gran depósito de Cantarell y se vuelve a hacer de México un país petrolizado, exportador de petróleo, que era lo que no quería el general Cárdenas. Había que cuidar el petróleo, no exportarlo, usarlo aquí y nada más que aquí. Si se exportaba en los años 40 y 50 era para compensar lo que se importaba, porque en el norte no había ductos, no había forma de surtir bien al norte mexicano y se importaba de Estados Unidos y se exportaba un poco, se importaba y se exportaba. Pero López Portillo decidió a fines de los 70 salvar el modelo económico y salvar el modelo político, haciendo a México exportador de petróleo, y nos fue de la patada, porque ustedes recordarán que ahí viene la crisis. México está petrolizado, en parte por estar petrolizado, caer los precios del petróleo, haber pedido enormes cantidades de préstamos, esto se acaba. La que sigue, por favor. Entonces empieza México a depender del petróleo. Allí en esas cifras se ve que ya para 86 lo que era la manufactura y lo que es petróleo y derivados, pues ya se acerca muchísimo. La que sigue. Aquí están ya las reservas de México, no son muchas. Este es de 2012, comparado con Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos un poco abajo, somos país con reservas, tenemos nuestra importancia petrolera, pero tampoco es mucha. La que sigue.
Esto sí es importante. Los ingresos del fisco. México tiene, según los datos de la OCDE, alrededor del 20% del PIB lo capta su fisco. Sigamos que la siguiente. Pero, si este lo puse del año de 2007, si el fisco recababa el 18% del PIB, del total de lo que recaba, un 35% proviene de la industria petrolera, un tercio, como en 1922. Lo que sigue, por favor. Bueno, estos son cómo andamos como productores de petróleo, pero sí, el fisco está dependiendo de eso. Sigamos. A México como exportador de petróleo en 2010 y 2011, sigamos adelante. Lo que México va exportando, va disminuyendo las exportaciones mexicanas, lo que no necesariamente está mal, pero para el fisco sí está de la patada. Vamos a seguirle. La producción de petróleo crudo, ahora tenemos en 2011 2,5 millones diarios de barriles, y Peña Nieto quiere 3,5 millones diarios de barriles. Necesita más ingresos para el fisco, dice que la economía mexicana está, vamos a seguirle, en un problema, y que es necesario introducirle, inyectarle energía al sector energético. Y la mejor manera de inyectarles energía es abriéndolo, que el mercado sea otra vez el gran hacedor, rehacedor, transformador de la industria y del sector energético en su conjunto. Que sería ideal que México volviera a producir lo que ya produjo, 3,5 millones de barriles diarios, que entonces se crearán cientos de miles de empleos hasta llegar a una cifra asombrosa, que el PIB crecerá, que en fin, la economía mexicana dejará de tener los problemas que tiene, que ahora está creciendo este año al 1,8, que es un crecimiento mísero, y que va a aumentar notablemente esto, y que solamente una especie de estupidez es la que impide que México cumpla con su destino, que su destino está en buscar el petróleo en las profundidades del Golfo de México, volver a ser importante y distribuir esa riqueza entre nosotros. Se ve bonita la cosa, ¿no? El ingeniero Cárdenas señala, hoy estaba yo en una conferencia con él, lo ha señalado ya varias veces, es que nosotros entonces ya produjimos los 3,5 millones diarios de barriles de petróleo. ¿Y eso qué? No nos sacó lo que Peña Nieto podrá decir, es que necesitamos producir los 3,5 los siguientes 20 años. Y entonces podremos, si es que nos queda petróleo para entonces. Pero la idea básica es otra vez volver al ciclo de donde nos iniciamos hace 100 años. Es retornar al mismo lugar, y no nos dio resultado. Entonces, ¿por qué nos va a dar resultado ahora? Ya sé que ya me tomé mucho tiempo, me dijeron que podía tomarme, aquí puse mi reloj para, lo dejé acá, ¿dónde está? Muy honrados, pero ¿dónde está mi celular? Ya llevo casi 40 minutos. ¿Quién sabrá? Podría yo seguir dándole más a este tema que particularmente me interesa, pero creo que nos debería de interesar a todos. Y que si en el pasado la política petrolera fue hecha por los poquitos, por las élites, ahora quieren volverla a hacer igual. Esta es una decisión del presidente y de un grupo de su grupo que nos dice, bueno, estamos a punto de
grandeza y de la riqueza si somos un poco inteligentes y ya dejamos la Constitución esta que después de todo ya pasó su época, vamos a hacer un cambiecillo, vamos a dejar entrar a Chevron, a Exxon, a British Petroleum, a todas estas grandes empresas. Creo que no hay en el recuento histórico de la industria petrolera mexicana, no hay razón para aceptar como válido eso. Pero quiero terminar con algo que ahora me está pareciendo cada vez más evidente. Si estas empresas entran, se van a convertir instantáneamente el día que entren en grandes actores políticos, porque tienen uno de los elementos que hace que los poderes fácticos sean hoy tan poderosos en México y en muchas otras partes. Van a tener mucho dinero. Hay actores políticos que son poderosos porque tienen números. Pues lo estamos viendo un poco con el sindicato de los profesores. Son muchos y pueden hacer mucho ruido. Hay otros que no hacen ruido, pero que transforman el paisaje político, y esos son grandes poderes como son las empresas petroleras, que tienen también una historia, tienen experiencia, saben cómo moverse en países grandes y sobre todo en los chiquitos. En Estados Unidos tienen una serie de actos de corrupción, de anteponer su interés personal como empresa al interés general, y está el Teapot Dome, el escándalo de 1922, o el de Enron hace muy poquito, en donde les tomó el pelo, hasta a sus propios empleados les tomó el pelo. Le tomó el pelo al gobierno de California, le tomó el pelo al gobierno federal. Y luego están todas las historias de estas empresas en otros países. Se podía hacer un libro sobre los escándalos de las empresas petroleras. Entonces, dejarlas entrar a México ahora, cuando la estructura institucional del gobierno es particularmente débil, cuando los poderes fácticos están ahora, este es su momento. Es el de Televisa, es el de TV Azteca, es el de Cemex, es el de Slim, es el gran momento de los poderes fácticos de aquí. Imaginémonos cómo va a ser cuando los poderes fácticos sean de allá y sean los grandes. Alguien puede decir, pues ya están, vean los bancos, o vean las grandes empresas farmacéuticas cómo se mueven políticamente también. Entonces tendríamos aquí de repente, unos nuevos actores que van a cambiar, a querer que no, el panorama político. Por lo tanto, lo que está en juego ahora es económico y es político, y es finalmente la idea que se tuvo en algún momento de que la industria petrolera manejada por mexicanos, con nada más el Estado, con todos sus problemas y corrupciones, es una manera de decirnos a nosotros mismos y al mundo que sí podemos hacer las cosas, que no necesitamos del exterior para manejar algo complejo, que hay que regenerar a Pemex, hay que transformarlo, hay que hacer un montón de cosas, pero no cambiar la Constitución de tal manera que la renta petrolera vaya parcialmente a estas grandes empresas que tienen su interés no en desarrollar a México, sino en desarrollarse ellas. ¿Las vamos a volver a dejar entrar después de haberlas sacado? Es la pregunta que les hago, que me hago, que queda como una pregunta histórica importante. La sociedad mexicana va a quedarse viendo pero se quedó viendo por mucho tiempo. Esos ellos, los grandes allá, que hagan, que tomen las decisiones sobre Pemex y sobre el petróleo, que es la industria petrolera digna de ser transformada, sí, pero por nosotros mismos, que está cargada de corrupción, sí, vaya que sí es símbolo de corrupción, entre otras cosas, pero produce
su barril de petróleo, pues le cuesta a Pemex producir $6 y lo venden 100. Aunque sean malos para hacer sus cosas, le sale en $6 el barril de petróleo y se está vendiendo ahorita en 100. Póngale que baje al rato el petróleo, algo. Pero es un montón de riqueza la que está allí. Entonces, ¿para qué queremos abrir esa? Eso es una vez que lleguen, a ver quién lo saca. A ver cuándo viene el otro general Cárdenas, otra crisis, y que tenga que volverse a presentar en términos tajantes la contradicción entre el interés nacional mexicano y el interés de las empresas que tienen, además de su dinero, sus gobiernos detrás. Tienen doble fuente de poder. Y yo diría que triple, y con esto termino. Alguien en México se va a beneficiar de esto. Los que sean los intermediarios, seríamos ingenuos si suponemos que la privatización se hace en autoclave, y que el señor que firme los contratos pues es un señor que recibe su sueldo como administrador público y listo, les va a entregar miles de millones y él no va a recibir nada. Tengo mis dudas y creo que debemos de tener todos nuestras dudas, y por lo tanto tenemos que movilizarnos y introducirnos en el debate sobre el petróleo, aunque estemos al cuarto para las 12, porque el gobierno, con el apoyo del PAN, tiene la capacidad de pasar lo que quiera en el Congreso. Pero una cosa es lo que pasa en esas alturas, o en estas, porque pues aquí está el Congreso también del Estado de México, lo que pasa en estos ambientes enrarecidos y lo que pasa en la sociedad. A lo mejor son dos cosas distintas y contrapuestas. Espero pues que la sociedad mexicana, por lo menos, que diga, no nos chupamos el dedo. No creemos que esta especie de utopía que está allí ya se va a convertir en realidad en cuanto lleguen las empresas petroleras. No creemos en ella. Esto es un negocio de millones de dólares, en donde un petróleo que es nuestro ahora va a ser explotado por fuera para beneficio externo. Bueno, ahí la dejo. Muchas gracias.